Para poder empezar a ver las fórmulas, tenemos que conocer cómo se escriben. Esta es la forma más común de describir una función, f de x, 5x al cuadrado menos 2. En álgebra y en geometría se escribía así, y es igual a 5x al cuadrado menos 2. Para nosotros la forma más correcta es esta, f de x, 5x al cuadrado menos 2. Si escribimos así las fórmulas para derivar, veremos que quedarían de esta forma, la función y su derivada. F de x es igual a c, f' de x es igual a 0, f de x es igual a m de x, f' es igual a n. ¿Sí? Entonces aquí se lee la derivada f' de x o derivada de x, y aquí se lee la función. Sería la función constante, su derivada es igual a 0. Hay una forma más fácil de escribirlo. Esta es la forma más fácil. Si se fijan, esto resulta más complejo y esto parece ser más fácil. Y el d de x quiere decir derivada, y aquí es donde se escribe la función. En este caso quiere decir la derivada de una constante es igual a 0, mientras que acá se escribe la función es una constante y su derivada es igual a 0. La derivada de mx es igual a m, la derivada de x a la n es igual a nx a la n menos 1, y la derivada de mx a la n es m por nx a la n menos 1. Ahorita veremos con detalle cómo se aplica cada fórmula. Primero, esta que es la fórmula de la constante, dice la derivada de una constante es igual a 0. El d de x quiere decir derivada, lo que va aquí es la función. Entonces aquí está un 7, aquí está un millón, aquí está una fracción, un decimal, otra fracción. Si se fijan, no aparece x en ningún momento, por lo cual estas son funciones constantes. Entonces la derivada de una constante siempre es igual a 0. Vamos a hacer todas estas. Entonces la derivada de esta constante es igual a 0, la derivada de 1.000.000 es igual a 0, la derivada de menos 5 onceavos es igual a 0, la derivada de 0.00125 es igual a 0. Ahora les voy a dar unos segundos para que ustedes puedan decirme cuál es la derivada de esta fracción. Pues bien, la derivada, como es una constante, es 0. La siguiente fórmula sería la de mx. Todas las funciones que cumplen con nuestra estructura, su derivada va a ser igual a m. Noten todas estas, aparece x y no tiene ni un exponente, lo cual quiere decir que es 1. Y el coeficiente, el número que aparece a un lado de x, es un número. Puede ser un decimal, una fracción, un número grande, o sea. Entonces la derivada va a ser ese mismo número, o sea, el coeficiente de x. Vamos a hacerla. Entonces, siguiendo la fórmula, la derivada de menos 5x sería igual, ¿quién es m? Pues menos 5, entonces su derivada es menos 5. La derivada de 1000x pues es 1000. La derivada de menos 27 sobre 16, x es igual a menos 27 sobre 16. La derivada de 0.001x es igual a 0.001. Noten que nada más se escribe el número y como si la x desapareciera. Nos tapamos la x y esa va a ser su derivada. Ahora les doy unos segundos para que encuentren esta derivada. Pues sí, la derivada sigue siendo el coeficiente, el numerito que está antes de x, o sea, un medio. Vamos con otra fórmula. La derivada de x a la n es nx a la n menos 1.
Noten que todas estas cumplen con la estructura de esta función, x a la n. Todos tienen x, tienen su exponente, pero no tienen ni un número en el coeficiente. A un lado de la x no aparece ni un número, por lo cual quiere decir que es 1. Veamos cómo se hace. Entonces, la derivada de x a la 7 es anotar el exponente como coeficiente, anotar la x, al exponente restarle 1 y quedaría como 7x a la 6, ya que 7 menos 1 es 6. La derivada de x a la menos 8 sería anotar el menos 8 como coeficiente aquí, anotar x, al menos 8 restarle 1 y el resultado sería menos 8x a la menos 9, ya que menos 8 menos 1 es menos 9. La derivada de x a la 5 tercios es igual a 5 tercios de x a la 5 tercios menos 1, por lo cual el resultado es 5 tercios de x y 5 tercios menos 1 queda 2 tercios positivo. La derivada de menos un quinto sería pasar este menos un quinto acá como coeficiente, anotar la x y al exponente menos un quinto restarle 1, por lo cual quedaría menos un quinto x a la menos 6 quintos, ya que menos un quinto menos 1 es menos 6 quintos. Es conveniente que cada resultado vayan poniéndole un marco para que se vea cuál es el resultado y no haya errores en la evaluación. Ahora ustedes tienen unos segundos para hacer esta derivada. Pues sí, la derivada es, se anota este como coeficiente, menos 3 séptimos, x a la menos 3 séptimos menos 1, en el resultado queda menos 3 séptimos, x a la menos 10 séptimos, ya que menos 3 séptimos menos 1 da menos 10 séptimos. Esta es la última fórmula y es más complicada. Ahora tiene coeficiente y tiene exponente, mx a la n. Y la fórmula dice que se debe multiplicar el coeficiente por el exponente, anotar x y al exponente restarle 1, que sería 8x a la 4. Tendríamos que hacer todo el proceso. Noten cómo aparece x, tiene su exponente y tiene un coeficiente, o sea, el número antes de la x. Vamos a ver cómo se hace. Entonces se multiplica el coeficiente por el exponente, 8 por 4, se anota x y al exponente se le resta 1. Entonces 8 por 4 sería 32, x, 4 menos 1, 3. 32x al cubo sería el resultado. En este 5x a la menos 3 se multiplica el 5 por menos 3, o sea el coeficiente por el exponente, se anota x, se le resta menos 3 menos 1 y nos quedaría menos 15x a la menos 4. El que sigue sería menos 6x a la 7 tercios, se multiplica el menos 6 por 7 tercios, se anota x, se anota el exponente y se le resta 1 y quedaría 42 tercios negativo de x a la 4 tercios. Noten que esto sí se puede simplificar, 42 tercios realmente es menos 14. Entonces el resultado, aquí donde tiene el marquito, es menos 14x a la 4 tercios. El siguiente problema sería multiplicar el 9 por el menos 3 quintos, anotar el x, anotar el menos 3 quintos menos 1 en el exponente, hacer las operaciones, aquí en el coeficiente quedaría menos 27 quintos y arriba quedaría x a la menos 5. X a la menos 8 quintos.
Ahora ustedes tienen tiempo para hacer este problemita. Y en el resultado sería multiplicar el coeficiente por el exponente, menos 7 tercios por 8, menos 8 quintos, anotar x a menos 8 quintos, restarle 1, y entonces el resultado en el coeficiente sería 7 tercios por menos 8 quintos, quedaría positivo 56 quinceavos, x a la 13 quintos. Aunque vean que esto es fácil y lo entienden muy fácilmente, tienen que hacer muchos ejercicios para que no se les olvide. Y para empezar no tienen que brincarse pasos, tienen que ejercitar, efectuar el procedimiento completo y eso va a hacer que no se les olvide. Si hacen unos cuantos ejercicios nada más, lo más seguro es que se les olvide. En la actividad integradora vienen ejercicios para que los puedan hacer.